tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede ser a través de la cadena Cable Radio Network o bien de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos momentitos más estaremos ya conectados a través del chat, por si quieres hacernos alguna pregunta, comentario acerca del tema del día de hoy. Otras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y una línea directa para quienes nos escuchan en Austin, Texas, 512 215 49 09. Otros medios electrónicos, recuerda que tenemos el Twitter @desde tu mirada y el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx para que nos hagas a lo mejor algún comentario más extenso que desees sobre este tema. El día de hoy estamos retomando el tema acerca de la incompetencia, si será una dificultad o si en verdad es más bien una costumbre que va generando muchas de las personas alrededor, ¿no? Porque, bueno, ya ayer veíamos que gracias a esta estructura, en muchos momentos cuando te hemos hablado a propósito de relaciones sociales, hacemos hincapié en que de forma directa o indirecta siempre estamos en una cierta dependencia, en una cierta interdependencia con otras personas. Por más ermitaños que seamos, por más antisociales, no importa, a final de cuentas nos estamos sirviendo de la cultura, de un lenguaje que nos enseñaron y que con el cual coinciden las personas del país en donde vivimos. Y en tanto, bueno, queramos o no, nos estamos sirviendo del otro, de los otros. Entonces esto permite también que las personas puedan como recargarse de más en esto, y gracias a ello aparecen de pronto personas que se declaran incompetentes en determinadas tareas y aún así salen a flote, ¿no? En esas, cuando supuestamente están cumpliendo esas tareas. En algún momento estuve presente en una clase donde el ponente preguntaba, era a propósito de una cuestión empresarial, pero creo que aplica bastante, ¿no? Como un ejemplo a propósito del trabajo en equipo. Y preguntaba si era mejor una persona que supiese trabajar, que tendiera a trabajar en equipo, o una persona con una mentalidad individualista dentro de una empresa, ¿no? Aquí la cuestión es que por lo general nos dejamos llevar con este discurso que ya tiene años sonando, ¿no? El trabajo en equipo es tan importante, poder hacer coincidir las ideas y bueno, hacer algo mucho mejor y más detallado. En realidad, una persona con un pensamiento, al menos hasta cierto punto individualista, va a salir adelante por sus medios, ¿no? Va a asumir la carga que sepa que puede llevar adelante y va a hacer lo necesario para que determinada tarea se cumpla. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Recuerda que cuando estamos en estos grupos, aun cuando hablamos de los escritos sociales, cuando hablamos de psicología social, al estar en un grupo se disuelve una parte de la individualidad, más o menos dependiendo de qué tan establecida esté verdaderamente la identidad de cada una de las personas que conforman ese grupo. Pero esto también sabe disolver de alguna forma la conciencia moral y este sentido del deber que tenemos. Y sí, y fíjate, Gaby, ahorita me había quedado pensando
un poquito con esto de las empresas, ¿no? De cómo se puede llegar a premiar el trabajo en equipo o el trabajo individual. Y me quedé también con algo del día de ayer, que estábamos hablando de la efectividad en el trabajo, de la productividad. Y es muy curioso cómo en el ambiente empresarial vamos a encontrarnos con ciertas conductas psicopáticas, justamente alrededor de la productividad. Pensando, por ejemplo, por un lado, las personas que ya ahorita hasta se está haciendo un chiste, ¿no? Si uno va al trabajo, si uno va al baño en el trabajo, nos están pagando por defecar, ¿no? Nos están pagando por hacer pipí. Y uno podría decir, bueno, pues realmente cuál es el pensamiento que está detrás de eso, ¿no? Es que me estoy tomando mi tiempo en el trabajo para poder hacer todas estas cosas y me siguen pagando. Si se fija, hemos hablado mucho alrededor del comportamiento psicopático y específicamente también de los rasgos psicopáticos. Ahí hay algo que, si bien uno no puede decir que es un psicópata hecho y derecho, nos vamos a encontrar con que todos nosotros vamos a tener ciertos rasgos psicopáticos y esos rasgos psicopáticos nos van a llevar a hacer cosas muy en específico. Por ejemplo, el dar mordida, ¿no? El pagar un soborno, el tardarnos extra en el trabajo, por ejemplo, cuando vamos a los sanitarios, o reportarnos enfermos cuando solamente igual y nada más estamos medio crudos o cansados para ir a trabajar. Este tipo de cosas todos lo podemos llegar a hacer en algún momento. Acá lo interesante es qué tanto vamos cayendo en la indulgencia de estos hábitos y cómo ahí nos vamos a encontrar con una cierta incompetencia, pero adquirida y aceptada. Decir, bueno, es que no, pues es que yo no lo puedo hacer, yo no sé hacer ese trabajo, sin darnos cuenta de que podemos aprender a hacer todo, como ya lo estábamos platicando el día de ayer, todo. Si no pudiéramos aprender a hacer todo, todos nosotros, simplemente no había profesiones, porque para todo se estudia. La cosa ahí es tener una vocación, tener la constancia para hacerlo. Cuando hablamos de las responsabilidades del trabajo y nosotros decimos, es que eso yo no lo puedo hacer, ¿qué tantas veces estamos diciendo eso yo no lo quiero hacer? ¿O qué tantas veces es algo que no nos animamos a la confrontación de decir, eso a mí no me toca hacerlo? ¿Por qué? Porque de alguna forma podemos caer en esta inercia de no hacer y hacer como que hacemos. Esto es una cosa realmente peligrosa que estábamos hablando el día de ayer. Vamos tomando estos rasgos de nuestra personalidad que van hacia la psicopatía. ¿La psicopatía en qué sentido? La psicopatía hacia recibir un beneficio que yo no estoy trabajando por el mismo. No mereces. Yo no me lo merezco, ¿no? No es algo, si yo no estoy trabajando, ¿por qué acepto un pago? Y a costa de otros. Así es. Ese es todavía lo que le va dando justamente el carácter, porque ahí hay un dolo. Y podemos ponernos muy inocentes y decir, bueno, hombre, pero pues ¿qué más da? No. Ahí es justamente esa parte de la conciencia moral que acaba sufriendo alrededor de estas manifestaciones de supuesta incompetencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El que navega con bandera de tonto pareciera que le tocan muchas menos responsabilidades. Y ahí lo que estamos viendo es alguien que se hace el tonto y que, por supuesto, a través de eso nos damos cuenta de que está mintiendo. Y si está mintiendo y está obteniendo un beneficio, está actuando de una manera dolosa y psicopática. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la incompetencia, tratando de ver, bueno, qué tanto realmente habrá personas a las cuales les es imposible llevar a cabo sus responsabilidades, o qué tanto es más bien que, bueno, pues se hace una cosa cómoda, ¿no?, en la vida. Y es curioso porque verdaderamente, si nos ponemos así muy estrictos, en verdad yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando podrán darnos la razón acerca de esto. Francamente es más complicado, digamos, se desperdicia mucho más tiempo, no nada más de las personas de alrededor, sino la propia persona que lo está llevando a cabo. Le toma más tiempo hacer las cosas mal que hacer las cosas bien, si no es que le toma exactamente el mismo tiempo hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. En verdad, estar
La cuestión aquí es que para permanecer incompetente, todos somos incompetentes en algo. Eso es un hecho. Y lo seremos por el resto de nuestras vidas en algún punto, porque podemos aprender acerca de muchísimas cosas, pero no vamos a ser todólogos, porque sería lo mismo que no saber hacer nada bien, ¿no? A saber hacer un poquito de todo. Siempre habrá un campo que no domines y que no dominas porque no practicas, porque no te despierta interés, y no tiene nada de malo. Pero si te estás dedicando a algo, si hay algo que constantemente forma parte de tu vida y eres incompetente en eso, es porque estás haciendo, y lo digo en serio, un esfuerzo por mantenerte incompetente en eso, porque es imposible que si viviendo de eso, viéndolo todos los días, constantemente estés en contacto, es imposible que no se vaya pegando, aunque sea paulatinamente, la forma correcta de hacerlo. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en un profesor, ¿no? Que el día de ayer por ahí hablábamos de eso. De verdad, estar haciendo malabares, a ver qué juego les voy a poner ahí a los niños, cómo me los voy a quitar de encima, cómo voy a... En verdad es mucho más desgastante y es un desgaste constante porque se va a extender por todo el tiempo que te estés dedicando a eso, que echarle ganas, echarle verdaderamente muchas ganas y todo ese esfuerzo, concentrarlo, a lo mejor en unas horas, en unos días de pensar realmente qué necesitan, de qué manera se los puedes transmitir, hacer el material previamente y luego llegar y ya tener eso como base. Cuando nosotros aprendemos algo, cuando nosotros nos volvemos competentes en algo, es porque lo adquirimos. No es cierto que hay personas que nacen con el... No, hay personas a las que se les puede facilitar más algo simplemente por el ambiente en el que se desarrollaron. Probablemente les resultaba mucho más asequible. Pero todo conocimiento y habilidad que tengamos es porque la adquirimos, no porque nacimos con ella. Y una vez que tú ya tienes eso, digamos que es una base que va a hacer que todas las ramificaciones que parten de esa tarea sean mucho más sencillas, porque tú ya ibas con el vuelito, digamos, ya nada más es seguirle y se va dando de verdad de forma natural, pero esta desidia de no, luego, y hasta el momento en que ya es decisivo hacer la entrega, bueno, a ver qué hago y a ver, es mucho más desgastante. En verdad es una forma de pensamiento mediocre en muchos sentidos, no únicamente por el crecimiento personal al que se está aspirando, sino por que el mismo razonamiento que lo está fundamentando y que está permitiendo que prevalezca esta disposición es erróneo. No es verdad que nos va a costar menos trabajo en cualquier aspecto, y esto de verdad es algo que en muchas ocasiones y en temas diversos me gusta hacer hincapié y recalcar. En cualquier cosa en la vida que tú conozcas, es mucho menos probable que salgas lastimado o que te vean la cara o que en cualquier aspecto, ¿no? Lo puedes ver en las cuestiones más prácticas, al comprar algo. Si tú sabes de mecánica, difícilmente te van a vender un carro seminuevo que en realidad está más semi que nuevo, ¿no? Porque sabes de eso. Si no sabes, te estás echando un volado realmente, ¿no? Pero en absolutamente cualquier cosa, el ya tener el conocimiento no te va a hacer más pesado las cosas, te las va a aligerar a ti y también a las personas que están alrededor. Uh-huh. Y pensaba, Gaby, en esta idea de que nos toma el mismo tiempo hacer las cosas bien que hacerlas mal. A veces es impresionante cómo hacer las cosas bien toma menos tiempo. Sí. Es una cosa realmente impactante, y era parte de lo que estábamos diciendo el día de ayer.
Al momento en el que estamos haciendo las cosas mal por pasar el tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida. Ahorita recordaba en algún momento a un trabajador en una obra que estaba poniendo ladrillos en un muro, ¿no? Y lo estaba haciendo, bueno, con una calma, con una tranquilidad. Ponía un poquito de mezcla, iba, remojaba un ladrillo, lo ponía. En total, podríamos pensar que el hombre estaba poniendo unos 2 ladrillos cada media hora. Imagínese nada más con la calma que se le estaba tomando a esta persona. Y al momento en el que llega el capataz, empieza a hacerlo más rápido, ¿no? Para que sea, digamos, como lo que se alcanza a ver, ¿no? De que estamos haciendo mucho trabajo. Ahí uno podría pensar, ¿qué es lo que está llevando a esta persona a hacer eso? ¿No? ¿Cuál es la intención de hacer eso? Y uno podría decir, bueno, es que se le está pagando el día. Entonces, mientras más días esté haciendo como que trabaja y trabajando el mínimo, pues mayor va a ser el beneficio económico para esta persona. Y uno hasta podría sentir empatía, ¿no? Podría decir, bueno, pues estamos pensando en una persona de la clase obrera que seguramente tiene muchas necesidades y que está también buscando sus intereses en eso. Fíjese cómo hasta en eso podríamos entender, aún en una situación un tanto marginal, podríamos entender qué pasa si esa persona hace su trabajo más rápido y pide que trabaje por destajo, ¿no? Por ejemplo, que se acerque y diga, oiga, patrón, la verdad es que ahorita estoy viendo que le puedo hacer bueno este trabajo. ¿Qué le parece si me paga mejor por metro en lugar de que me pague por día? Porque de repente estar tanto tiempo bajo el sol y yo quiero seguir trabajando. Fíjese ahí cómo son 2 actitudes distintas. Y aún en el momento en el que dije, no, pues sabes que yo sí te puedo pagar, ¿no? Bueno, se acaba el trabajo en una velocidad, digamos, mayor, y nos quitamos de esa responsabilidad. Uno podría decir, bueno, pero me gané unos pesos menos. Pero ¿cuánto tiempo de nuestra vida estuvimos desperdiciando en un trabajo que no nos estaba llevando a nada, ¿no? Realmente, ¿cuál sería la intención de pensar que nuestro tiempo, eso es lo que vale, ¿no? Fíjese, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que podríamos llegar a reflexionar alrededor de esta costumbre de incompetencia. No nos alcanzamos a percatar que el tiempo que estamos en el trabajo, más bien que nuestro sueldo que recibimos en el trabajo, si usted lo divide por las horas que trabaja, por los días de la semana, en el mes, va a sacar el valor de su trabajo por hora. Y esto no nada más es el valor de su trabajo, es el precio que usted le está poniendo a una hora de su vida, dedicándoselo a la actividad que le están pidiendo. Fíjese nada más lo importante de este cálculo. Si estamos dándonos cuenta de que eso no nos está llevando a nada, ¿no? Si realmente no estamos en, digamos, como en mejores condiciones para poder apreciar un poquito más nuestro trabajo, tal vez el tipo de trabajo que hagamos nosotros pues no es una cosa que esté tan valorada. ¿Qué caso tiene que nosotros estemos sin hacer nada cuando realmente seguimos gastando nuestra vida en ese trabajo? Ahí es en donde ya se vuelve una cosa, como le digo, bastante fuerte de pensar. Si esto es lo que yo me estoy gastando de mi vida y este es el dinero que me están dando, realmente ¿cuál es mi mejor alternativa? ¿Seguirme haciendo tarugo el tiempo que yo pueda para que me sigan pagando esta cantidad por hora? ¿O empezar a hacer un trabajo mejor, tal vez hasta capacitarme para poder tener un mejor puesto, para poder tener una mejor profesión y moverme de ese lado en mi vida? Porque nos vamos quedando como si fuera siempre la única opción en la primera en la que estamos, pero no nos damos cuenta de que en esta psicopateada de decir, bueno, es que le estoy ganando el mandado al patrón, le estoy ganando el mandado a mi jefe, los que estamos desperdiciando nuestra vida somos nosotros, con un trabajo que seguramente no nos está llevando a nada ni nos está trayendo ninguna satisfacción. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la incompetencia como incapacidad o como una costumbre. Creo que a estas alturas hemos estado hablando desde el día de ayer, ya es más que obvio que pues es definitivamente un mal hábito, ¿no? Sí, no es en verdad
no es que alguien pueda estar incapacitado para cumplir sus funciones. Verdaderamente hay cosas que pueden llegar como cuestiones físicas, por ejemplo, que puede que hagan más difícil llevar a cabo una tarea, pero ¿por qué enlistarnos en esas tareas entonces? Hay muchas personas, esto no es nada raro, que justamente a partir de alguna dificultad personal, tienden a elegir alguna carrera profesional o algún trabajo que les implique hacer uso de esa dificultad que tienen, ¿no? En particular. ¿Qué quiero decir? Vamos a pensar en esta idea de una persona que tiene, vamos a pensar en una persona sumamente bajita, y con una constitución física frágil, que quiere ser deportista, ¿no? Que quiere ser un profesional en fútbol americano. No es raro ver esto, no es raro ver que las personas de pronto se lo tomen como una especie de reto, ¿no? Y hay personas que verdaderamente impresionan. Hay entre los corredores en atletismo unas personas que utilizan prótesis, personas que no tienen parte de alguna pierna o de ambas piernas, y es impresionante el desempeño que tienen. De hecho, creo que no se les permite competir junto con el resto de los competidores, porque se considera incluso que es hasta, les da cierta ventaja, ¿no? Porque en verdad es un récord impresionante y es una capacidad impresionante la que alcanzan a desarrollar. Entonces, bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, una persona que verdaderamente se toma a disposición de nadar a contracorriente y superar eso, ¿no? Sí, enfocando gran parte de su vida a esta dificultad que tienen, lo cual no deja de llamar la atención, pero que verdaderamente lo toman como un motivo para crecer, ¿no? Sin embargo, entre ese grupo de personas hay muchos colados, creo que la mayoría, cuya disposición a acercarse a este tipo de campos no viene específicamente del hecho de que quieran superar alguna dificultad que tienen, sino del hecho de que saben que pueden justificar su incompetencia en ello, ¿no? ¿Cómo vas a achacarle a ese competidor flaquito, chiquito, todo débil y frágil, que no haga anotaciones, ¿no? Pues no, pues vayamos sobre los que sí podrían. Y lamentablemente esto es algo muy cotidiano, ¿no? Cuando se tiene alguna dificultad en cualquier campo, no es raro que las personas, así como la gente, de pronto en la calle podemos ver a la gente mostrando sus llagas y pidiendo dinero, y es como pensar, momento, llevas aquí demasiado tiempo, verdaderamente mucho tiempo, y es como una sugerencia de que las personas de alrededor te paguen porque no te atiendas, básicamente, ¿no? Que te paguen porque no hagas nada al respecto de esa llaga, de esa herida, porque se va empeorando cada vez más, ¿no? Entonces se convierte en un negocio, ¿no? Se convierte en algo verdaderamente viable, y esto lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida. Hemos estado hablando sobre todo de la cuestión laboral, porque nos da un claro ejemplo de las consecuencias para el grupo de trabajo e incluso para la empresa. Pero, ¿qué tal esta frase constante, esta frase tan frecuente que hacen muchos padres cuando algo se empieza a hacer difícil en casa? Tus hijos, ¿no?
es que tus hijos ya hicieron o no tienen control o no. ¿Y qué pasa con esto, no? Como que mis hijos o tus hijos pues son de los dos, ¿no? Y la conducta que estén presentando, sea cual sea, es consecuencia del trabajo pobre o rico en equipo que hemos hecho, ¿no? Pero aún en esto muchas personas simplemente sueltan, y sueltan porque saben que hay otra persona que se va a hacer cargo. Uh-huh. Y esto ya lo estábamos diciendo también hace tiempo, ¿no? Es una condición muy normal en el ser humano. Es una cosa curiosa, ¿por qué? Porque de alguna manera en nuestro acomodo social somos animales de grupo, somos animales con un instinto gregario. Y al momento en el que somos gregarios, al momento en el que nos vamos haciendo estas comunidades, es muy normal que el trabajo se aminore. En sí, tendríamos que pensar que ese es justamente el beneficio de que seamos animales que forman grupos, que los trabajos se vayan aminorando para los demás. Imagínese si usted viviera solamente usted en el mundo. Usted tendría que hacer su luz eléctrica, usted tendría que hacer su ropa, su comida, cultivar sus vegetales, criar sus animales, enseñarse a leer, escribir, y para empezar se vuelve imposible, se da cuenta. Aquí la intención de que estemos en estos grupos es que las responsabilidades, digamos que hasta el riesgo, se vaya distribuyendo en las demás personas dentro de la manada o de la comunidad, para ponerlo en una escala más grande. ¿Por qué? Porque entonces así tenemos personas que se dedican, por ejemplo, a ser policías, tenemos personas que se dedican a ser campesinos, tenemos personas que se dedican a ser maestros, y uno podría decir, bueno, es que la tiene más fácil un maestro que un campesino, porque el campesino está todo el día en el campo y lo demás. A ver, tendríamos que pensar que si no hay campesino no hay maestro, y si no hay maestro seríamos todos campesinos. Esto es una cosa de necesidad. Allí hay un vínculo de interdependencia entre todas estas cosas. Por lo mismo, es la cosa más común que al estar nosotros en grupo podamos tener un ritmo de vida más ligero, no nos tengamos que preocupar por tanto, porque si no, así como tú también estabas mencionando, Gaby, imagínese que nos enfermamos, ¿tendríamos que estudiar medicina para curarnos nosotros mismos? No, eso quiere decir que esa responsabilidad se la vamos a cargar a alguien más que yo lo voy a pagar con el fruto de mi trabajo para que él haga el suyo. Ahí es en donde, de alguna forma, si se fija, es muy normal que se distribuyan estas responsabilidades. Y aún dentro de, por ejemplo, podríamos pensar en un equipo, en unas personas que están levantando una piedra. Con eso tenemos. Las personas que están levantando una piedra, no podríamos pedir que todos tuvieran la misma fuerza, pero sí que todos levanten la piedra. Esto es una cosa que yo creo que ahí estaría el meollo en este asunto de no estarnos haciendo tarugos cuando estamos trabajando. Si estamos trabajando en equipo, no todos tienen que hacer lo mismo, no todos van a poder hacer lo mismo, no todos van a rendir igual. Eso es una fantasía, eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que todos pongan lo que pueden dar y no lo menos que puedan hacer. Porque imagínense que estamos 10 personas levantando una piedra de 100 kilos. Podríamos decir, bueno, pues igual yo puedo levantar 40 kilos con mis grandes músculos y otro puede levantar 10 y el otro... Entonces se nos va a hacer muy sencillo levantar una piedra. Pero imagínense que todos dijéramos, ¿cuánto es lo menos que puedo levantar antes de cansarme? Pues yo creo que unos 2, 3 kilos, ¿no? Unos 5 kilos. Nunca vamos a levantar esa piedra. Nunca la vamos a levantar. Y lo único que va a suceder es que si se necesita que se saque ese trabajo, alguien más va a tener que trabajar en exceso. Y esa persona seguramente se va a lastimar. Y no es que se haya lastimado ella sola, la lastimamos nosotros con nuestra incompetencia, con nuestra falta de solidaridad. Ahí es en donde tendríamos que centrarnos. Cada trabajo que nosotros no hacemos es trabajo que alguien más tiene que hacer. Eso es el principio para poder entender por qué es tan necesario que hagamos bien las cosas que nosotros hemos tomado como responsabilidad de hacer. Tal vez no seamos los mejores en lo que hacemos, no se nos está exigiendo eso, se nos está exigiendo que le pongamos tiempo, pasión y dedicación a nuestras tareas. Y eso es lo único. Realmente si cumplimos con ese mínimo estándar, si ese fuera el esfuerzo mínimo que estamos dispuestos a dar, realmente podríamos hacer un cambio radical en nuestra vida y en nuestra comunidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Y bueno, el tema del día de mañana, muy interesante. Francamente no habíamos tenido oportunidad antes de tocarlo, pero no quisimos pasarlo por alto, porque en verdad es un tema que puede tener muchos puntos bastante importantes. Y bueno, para ir concluyendo con esta cuestión acerca de la incompetencia, no es una incapacidad con la que tengamos que ir cargando. Francamente es una elección, sobre todo quedarnos ahí, ¿no? Porque podemos hacer algo para movernos. Y la cuestión de desde el trabajo en equipo, el trabajo en pareja, el trabajo en equipo, el trabajo empresarial, la cultura, a la dimensión que quieras llegar, que quieras llevar esto, la intención de que estemos interactuando y apoyándonos unos a los otros es poder maximizar el esfuerzo y también los resultados, ¿no? Maximizar ¿en qué sentido? Justamente no en el sentido de que cada uno se esté estrujando cada vez más, sino al contrario, ¿no? Que cada uno pueda brillar y pueda explotar lo que mejor puede hacer y lo que mejor sabe hacer, sin tener que preocuparse por un montón de cosas extras que en su ambiente se convierten en nimiedades. Porque justamente lo que comentabas tú, ¿no, José Luis? Tú no te tienes que preocupar por criar ni por matar a ninguna res, porque eso ya lo hacen otras personas. Bueno, las personas que se dediquen a eso, si nos están escuchando, pues sí. Muchas gracias. Gracias, sí, en verdad que gracias. Otras personas hacen ese trabajo, les retribuimos ese trabajo, y entonces nosotros solamente nos tenemos que preocupar por ir a la carnicería, ¿no? Y si no fuera por eso, en verdad seguiríamos, bueno, viviendo en chozas y no en cuevas, ¿no? Y haciendo fogatas para mantenernos en invierno, porque la idea de que podamos crecer, no nada más en lo individual, sino en comunidad, también implica que cada uno en lo particular crezca. Hace un momento yo comentaba, cuando estamos en un grupo, se disuelve en mayor o menor medida la individualidad de las personas que forman parte de ese grupo. Pero siempre, en cualquier tema, si tú piensas en política, si piensas en religión, si piensas en absolutamente cualquier tema, en valores, en educación, es importante tener la conexión hacia el mundo externo. Y también es muy importante estar bien consolidado como individuo, porque alguien que no está consolidado como individuo, mezclado en un grupo, es absolutamente inútil, no nada más en términos de sociedad, que ya habíamos en otro tema hace mucho tiempo hablado. Esto puede ser muy, digamos, codiciado, a lo mejor por ciertas culturas y por muchos grupos sociales, porque este tipo de personas son manipulables, pero a final de cuentas resultan estas personas sin pensamiento propio, sin pensamiento crítico, resultan convenientes para un grupo en específico, pero no para la sociedad, definitivamente no para la sociedad. Al contrario, son un lastre para la sociedad. Son estas personas que se dejan vender con una tontería y verdaderamente son perjudiciales para la sociedad y para, pensándolo, hasta para la civilización, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni a nivel social se es productivo, pero más importante, que ahí yo creo que es donde más debería pegarnos, tampoco a nivel individual. En verdad, el hecho de que tú puedas contar con toda esta red de apoyo de la cultura en la que estás inserto, de la familia en la que estás inserto, esto debería funcionar como un escalón para que tú puedas ir más alto, no para
aplatanarte ahí, ¿no? Bueno, este escalón está más o menos cómodo, yo creo que aquí puedo, pues sí, sentarme y esperar la muerte. ¡Qué flojera!, ¿no? Justamente es el sacrificio de la sociedad en pro de los demás que estamos siendo parte de ella, ¿no? Digamos que es el regalo de que todas estas personas que estamos haciendo nuestro trabajo nos vayan dejando tiempo libre. Si no, nosotros no tendríamos tiempo libre. O sea, podríamos pensar que ni siquiera serían jornadas de 8 horas, de 6 horas. Tendríamos que trabajar todo el día. Todo el día, ¿por qué? Porque no habría supermercados. Todo el día porque no habría verduras para que fuéramos a comprar en algún otro lugar. Porque todos no hay quien cuide las calles. No hay quien cuide las calles, no hay quien limpie, no hay quien nada. Esto, digamos que va a ser nuestra piedrita que vamos a poner en erigir nuestra comunidad, en que nosotros hagamos nuestro trabajo bien. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, y nótese, bien es un término marginal. Bien, es más, podríamos pensar en este clásico ejemplo del vaso, ¿no? Un vaso, ¿cómo se llena bien un vaso? Lo llenamos hasta arriba, ¿no? No podemos llenarlo más, y si lo llenamos menos no es un vaso de agua, es medio vaso de agua, es un cuarto de vaso de agua. Hacer las cosas bien no involucra más trabajo de lo que deberíamos de hacer. Podríamos pensarlo en otro aspecto. Pintar una casa quiere decir pintar toda la casa, no nada más en donde se ve, no nada más alrededor de los muebles. Si hacemos ese tipo de cosas, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si nosotros tenemos que elaborar reportes, por ejemplo, si tenemos que elaborar 5 reportes, no quiere decir que hagamos 2 y medio y después hacemos otro al resto de la semana. Quiere decir que hacemos los 5 en tiempo. Si hacemos más de eso, realmente no quiere decir que seamos los mejores trabajadores del mundo, sino que estamos haciendo nuestro trabajo gratis. Y eso tampoco se vale. ¿Sí ve? Tampoco quiere decir que tengamos que estar todo el día en la oficina o en nuestros talleres o en nuestras fábricas produciendo para que realmente seamos productivos. No. Hacer nuestro trabajo bien quiere decir hacer las cosas a lo mínimo aceptable, pero lo mínimo aceptable es bien, no regular. Eso debería de ser otra cosa que tendríamos que pensar. No es hacer las cosas a medias, porque si hacemos las cosas a medias, una vez más, plantéeselo de esta manera, estamos robando. Si hacemos las cosas mal, estamos robando a los demás, estamos robándole a nuestra comunidad, no nada más a nuestro patrón, no nada más a lo demás, porque el trabajo que no hagamos nosotros, lo van a tener que hacer nuestros compañeros. Esas personas que nosotros no estamos atendiendo bien van a sufrir una consecuencia. Todas estas cosas tendríamos que ponerlas digamos como en perspectiva, para darnos cuenta de que hacer las cosas bien no tendría por qué ser una cualidad, debería de ser una obligación moral. Deberíamos de entenderla y aceptarla como una obligación moral, porque esa es la responsabilidad y es el mínimo de responsabilidad. Fíjese bien, es el mínimo de responsabilidad que podemos llevar para ser parte de una comunidad. Si nosotros no hacemos ni lo que nada más nos toca a nosotros bien, estamos siendo desleales con nuestras personas de alrededor. Estamos siendo desleales con nuestros compañeros, con nuestros paisanos, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y ni siquiera es algo que se nos exija, es algo para lo que nosotros fuimos a buscar trabajo. Esto es otra cosa. No es que estemos esclavizados. Bueno, imagínense, si estuviéramos esclavizados, tendríamos toda la razón de sentarnos en el piso y decir, a mí nadie me va a obligar a hacer nada. Ahí sí, podríamos hacer una revolución y hacer todo lo demás. Pero si nosotros fuimos a buscar esas responsabilidades y luego no las hacemos, estamos faltando a la moral, estamos faltando a la ética en específico. Y de esa manera, creo que si lo pensamos así, como un poquito más centrados, no tanto en el beneficio que le damos a los demás, porque luego también está esto, ¿no? Es que si yo trabajo, pero esto nada más le estoy haciendo dinero al dueño de la empresa. Pues sí. Y si tú quieres poner una empresa, haz capital y dale trabajo a otras personas, porque si no, te toca trabajar tal vez para el beneficio de alguien más, pero tú también te estás llevando un beneficio. Y si no te parece suficiente ese beneficio, hay que salirse de ese lugar, porque si no, vamos haciendo estas justificaciones de nuestra incompetencia alrededor de la psicopatía de querernos sacar ventaja de las personas y de las personas que nos están ofreciendo un trabajo, de las personas que nos están dando la oportunidad de tener un sustento para nuestro hogar. Y eso sí no se vale.
Déjeme le digo que eso sí no se vale. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo y la semana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. No se olvide que la repetición del programa del día de hoy es el domingo a las 8 de la noche y de lunes a jueves es al día siguiente a las 5 de la mañana. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.